Se dice que la Tierra tiene millones de años creada, que no lo dudo, pero no entraré en ese análisis, solo me centraré en la creación del hombre según la Biblia. Sabemos que Dios hizo la tierra internamente en 6 días y el séptimo día reposó de su obra, independientemente que muchos digan que entre un día y otro hubo un espacio de miles o millones de años. Sencillamente nos ajustaremos a los 7 días, tal como dice la palabra. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir, que los 6 días tienen un significado profético, y el séptimo día sabemos que equivale al milenio, el día de reposo futuro. Eso quiere decir que Dios no ha reposado después que el hombre empezó a hacer y deshacer, como decimos, hasta hoy día. Hebreos 4, 4, 5 y 9. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es decir, que luego de la sublevación del maligno, cuando Dios crea al hombre, lo hace con un plan. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es en el día 6 que Dios crea al hombre. Es decir, que el 6 es el número del hombre. Apocalipsis 13:18. Veamos varias citas bíblicas relacionadas con el número 6 y el 7 para que entendamos que son solo 6000 años de gobierno del hombre en la tierra. Éxodos 24:16. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó Dios a Moisés de en medio de la nube. Marcos 9:1 al 8. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Es decir, después de los 6000 años será su segunda venida. Entiendo que cuando Jesús se transfigura, confirma lo que les dijo de que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esos algunos fueron Pedro, Jacobo y Juan. También es válida la interpretación de que cuando se oyó la voz que dijo, Este es mi Hijo amado, a él oíd, era para darle a entender que ya no era a Moisés y la ley que había de seguir, sino a Jesús. También interpreto que en esta transfiguración había otro mensaje que el Señor quería mostrar. Primero, que son Elías y Moisés los dos testigos que estarán en la gran tribulación, independientemente que sepamos que Dios enterró a Moisés. Y decimos que para que el pueblo no lo idolatrara, pero sin embargo, en la epístola de Judas dice que el arcángel Miguel se disputaba el cuerpo de Moisés con el maligno. La pregunta sería, ¿por qué se disputaría un cuerpo que pertenece al polvo? Sin dudas que había otro propósito, no porque haya muerto, porque tenemos casos de personas que han muerto varias veces,
Y recuerden que muchas personas en países desarrollados conservan en grandes frigoríficos a sus seres queridos con la esperanza de que algún día la ciencia los resucite. Criogenización se llama ese proceso. Imagínense la capacidad de Dios con el cuerpo de Moisés. A lo mejor lo embalsamó en una forma perfecta que todavía hoy día está intacto. Segundo, también sabemos que Elías representa a los cristianos del arrebatamiento que no morirán y Moisés a los cristianos que resucitarán en el rapto. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió con sus ojos sin nublar y su vigor sin disminuir. Deuteronomio 34:7, coincidencia, no lo creo. Esos 120 años vendrían siendo el plazo total de gobierno de la humanidad, equivalente a los 120 jubileos. Génesis 6:3. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre carne es, sus días serán solamente 120 años. Este versículo tiene doble interpretación, ya que primero se refería al tiempo que Noé estaría predicando el diluvio. Ahora bien, no se refería el Señor a que el promedio de vida del hombre serían 120 años, ya que el mismo Noé después de eso vivió muchísimos años, al igual que el mismo Adán y Matusalén, etc. Podríamos deducir que el Señor estaría refiriéndose a un período de tiempo global del hombre gobernando sobre la tierra. Y sabemos que no son años literales, ni tampoco lo podríamos aplicar como que cada año equivale a 1000 años, ya que nos daría un tiempo irracional. Así que Dios crearía en el futuro, podríamos llamarlo así en lo que cabe, un sistema de unidad de tiempo que acople con ese número 120. Y aunque esa expresión Él la dijo antes que Israel existiera, debemos reconocer que el reloj profético de la humanidad es Israel. Así que cuando Dios creó el jubileo, lo hizo con doble sentido profético. Levíticos 25:1. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Es decir, que esos 6 años los relaciona con los 6 días de trabajo de la creación del mundo y el año 7 lo relaciona con el séptimo día. Y partiendo de ahí, sí podemos relacionar en una forma lógica los 120 años, ya que después de que Israel fue liberado del yugo de los egipcios, en Levíticos capítulo 25, Dios le ordenó a su pueblo que cada período de 50 años celebraran un año de jubileo. Este era un año en el cual todas las deudas eran canceladas y todos los sirvientes esclavos eran liberados, es decir, todo comenzaba de nuevo. 50 jubileos por 120 nos da 6000 años. Levíticos 25:11. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis, es decir, 49 más 1. Cristo celebró también el jubileo, Lucas 4:18 al 19. Ahora analizaremos los calendarios. Según el calendario judío, estamos en el año 5775 y sabemos que el judío tiene una diferencia de años faltantes por error que ahora no analizaremos. Según el calendario gregoriano, estamos en el año 2015. Según el calendario lunar, el que es verdadero, estamos en el año 5998. Hay dos teorías respecto al inicio y cumplimiento de los 6000 años. Una teoría dice que desde Adán hasta Abraham pasaron 40 jubileos, igual a 2000 años. Y que desde Abraham hasta la muerte de Cristo pasaron 40 jubileos. Es decir, que desde Adán hasta Cristo pasaron 80 jubileos, igual a 4000 años.
que es en el año 33 cuando Cristo muere. Según esa teoría, los 6.000 años o 120 jubileos terminarían en el año 2033, menos los 3 años y medio del anticristo. Entonces el rapto sería aproximado en el año 2029. La segunda teoría, que es la que yo creo y comparto, debido entre otras cosas a que coincide con los 70 años de la generación del nacimiento de Israel, es decir, 1948 más 70 nos da 2018. Dice que desde Adán hasta la muerte de Cristo transcurrieron 3.983 años aproximados, tomando como base la sumatoria de los años desde Adán hasta Jesús en un orden cronológico mencionado en la Biblia, obviamente empezando desde el Génesis, de la edad de las diferentes personas nombradas. Y desde la muerte de Jesús hasta la actualidad han transcurrido 2015 años. Sumando los dos nos dan 5.998 años. Faltan 2 años para que lleguemos al jubileo final 120. El jubileo 120 termina con la segunda venida de Cristo. Y si faltan los 3 años y medio del anticristo y el rapto es primero, entonces llegamos a la conclusión que el tiempo se acabó. Estamos viviendo tiempo extra. Mateo 24:39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la segunda venida del Hijo del Hombre. Hoy día estamos viviendo esos días. Escuchen este dato. En el jubileo 118 que ocurrió en 1917, los ingleses derrotaron al Imperio Otomano Turco y permitió que Israel habitara en su territorio con los palestinos. En el 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel recuperó a Jerusalén, justamente en el jubileo 119, y el próximo jubileo se cumple en el 2017-2018, que es el jubileo 120.